El suajili, el ruso, el griego, el español, japonés, el alemán, más allá de sus diferencias, comparten una serie de rasgos que nos permiten considerarlos a todos como lenguas. Ahora bien, ¿cuáles son esos rasgos? ¿Qué tienen en común todas las lenguas del mundo? Acompáñame en este recorrido en el que nos acercaremos a 7 características esenciales de todas las lenguas. En primer lugar, una lengua es un sistema, un conjunto estructurado de elementos relacionados entre sí para la expresión del pensamiento y la transmisión de significados. En este sistema encontramos unidades de distinta naturaleza organizadas de manera jerárquica en niveles. Las unidades más pequeñas de este sistema son los fonemas, un conjunto pequeño de elementos sonoros, vocales y consonantes. Estas unidades no tienen significado, pero son los ladrillos para la construcción de las unidades del nivel siguiente y nos ayudan a distinguir una de otra. Los fonemas se articulan entre sí para formar unidades pequeñas que sí tienen significado, los morfemas y las palabras. Existen distintos tipos de palabras: sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, interjecciones, conjunciones, artículos, preposiciones. Las palabras no suelen emplearse en forma aislada, sino que se articulan para componer unidades más grandes que codifican significados más complejos, las frases y oraciones. Y con esas oraciones podemos construir unidades aún más grandes, los textos. Todos estos elementos que se articulan y que sirven para construir unidades cada vez más complejas configuran la estructura de una lengua, integran su sistema. En segundo lugar, debemos saber que una lengua opera conforme a reglas. Cada uno de los niveles de la estructura lingüística organiza sus unidades de un modo que no es caótico. En cada caso, las reglas, que están alojadas en la mente de sus hablantes, tienen que ver con el orden posible de los elementos en la cadena hablada, con el tipo de elemento que puede aparecer en cada posición, así como con las modificaciones que sufre un elemento al entrar en contacto con otro. Y cada lengua tiene sus propias reglas. En tercer lugar, y esto es algo que no debemos olvidar, el empleo de esos sistemas de comunicación es propio, único y exclusivo de la especie humana. De hecho, la facultad del lenguaje, y por ende la capacidad de comunicarnos usando lenguas, es uno de los rasgos definitorios de nuestra especie frente a las otras que integran el reino animal. Todos los animales poseen formas de comunicación que les son propias. Los pájaros cantan, las abejas danzan, los perros ladran, los gorilas emiten gritos que solo los miembros de su misma especie pueden interpretar. Y así como nosotros no podemos cantar como los pájaros, ni danzar como las abejas, ni ladrar como los perros, ellos no están dotados de las características anatómicas, fisiológicas y cognitivas necesarias para el desarrollo de la comunicación verbal. Pero no todo lo que define las lenguas humanas puede explicarse en función de una predisposición genética o una dotación biológica particular. Si así fuera, ¿cómo explicaríamos la gran diversidad lingüística que existe en el planeta? ¿Cómo explicaríamos, además, que la lengua que una persona hable no dependa del color de su piel, de su cabello o de la forma de sus ojos? Esto nos lleva a la cuarta característica esencial. Todas las lenguas son un producto social de esa facultad del lenguaje. Responden a una convención social. Y será el conjunto de usos verbales a los que el niño se exponga en su entorno lo que le permitirá apropiarse de esa convención y determinará cuál será la primera lengua que hable. Esta convención social es de naturaleza arbitraria, por lo cual cada lengua cuenta con sus formas particulares para referirse al mundo y nombrar la realidad. Y esas formas no tienen por qué parecerse a aquello que representan. Incluso las onomatopeyas varían de una lengua a otra. En quinto lugar, la estructura de una lengua no se mantiene incólume, está sujeta a cambios. Todas las lenguas cambian con el paso del tiempo. El español actual no es igual a como era en el siglo XVII, ni mucho menos en el siglo XIV o en el XII. Ha experimentado cambios a nivel fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. Pero el tiempo por sí solo no puede considerarse responsable de estos cambios. Una lengua puede modificarse solamente si hay personas que la están usando para comunicarse. Entonces, el cambio dependerá del modo como las lenguas son usadas socialmente
y de las actitudes de sus usuarios frente a nuevas formas de expresión en relación con las viejas. La sexta característica que debemos considerar es que en un mismo momento existen distintas variedades de una misma lengua. No hay dos personas que hablen exactamente del mismo modo. Cada quien tiene rasgos que le son únicos. Pero si vamos un poco más allá de las individualidades, encontraremos que existen patrones regulares que se repiten entre miembros de una misma comunidad. Esto nos permite hablar de dialectos o variedades de una lengua que podemos asociar a regiones geográficas particulares. Todas las variedades dialectales siguen compartiendo la misma estructura de base. Es eso lo que nos permite considerar las variantes de una misma lengua, pero difieren en algunos rasgos, como la pronunciación, el léxico o las preferencias sintácticas. Aquí observamos, por ejemplo, cómo para un mismo alimento existen distintas denominaciones en los diversos países en los que se habla español. Por otro lado, no hablamos del mismo modo en situaciones formales que en contextos informales. No empleamos los mismos términos cuando hablamos con un amigo, con un jefe, con un profesor, con nuestros hijos. No usamos la lengua de la misma manera en una fiesta que en el entorno de trabajo. Hay formas más o menos regulares de usar una lengua en relación con una situación comunicativa particular. A estas variedades, relacionadas con lo que estamos haciendo en ese momento, las denominamos registros. Y por último, pero no por eso menos importante, las lenguas sirven a sus usuarios para diferentes funciones. Para ordenar el pensamiento, representar la experiencia, expresar sentimientos y emociones, actuar en el mundo, incidir sobre el comportamiento de otros, adaptar los mensajes al contexto, marcar nuestra identidad y pertenencia a un grupo, generar vínculos con otras personas y permitir la cohesión social, crear otros mundos posibles, ficcionales, hipotéticos, e incluso para reflexionar sobre la lengua misma, para describirla y tratar de explicarla, como hemos venido haciendo a lo largo de este recorrido. Recapitulemos entonces las 7 características esenciales de una lengua. Es un sistema, opera conforme a reglas, solo los seres humanos la emplean, es producto de una convención social, puede cambiar con el paso del tiempo, existen distintas variedades de una misma lengua y sirve para múltiples funciones. Con toda esta información, ahora podemos reconocer los aspectos que tienen en común el chino, el ruso, el español, el suajili, el inglés, el griego, el japonés, todas las lenguas del mundo. Si te gustó esta presentación, por favor, compártela. Seguramente a otros podrá resultarles útil. Y si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme hasta la dirección del correo que ves en pantalla. Hasta una próxima oportunidad.